Cásate conmigo, la mujer apache suplicó al ranchero encarcelado que todos temían. El ranchero era un hombre conocido en toda la región. Su nombre se susurraba con respeto y miedo en los pueblos cercanos. Nadie olvidaba cómo, años atrás, había defendido su terreno y a su familia con una fuerza que pocos podían igualar. Era fuerte, decidido y, sobre todo, imprevisible. Sus acciones a veces parecían temerarias, pero siempre lograba salir ileso de cualquier problema. La gente decía que temerle era una forma de sobrevivir, respetarlo, una necesidad. Aquel día, sin embargo, su vida estaba cambiando de manera inesperada. Un conflicto con un grupo rival lo había llevado a ser arrestado. Los detalles de la disputa eran conocidos solo por unos pocos, pero el resultado era claro: el ranchero estaba encerrado en la pequeña cárcel del pueblo. Las paredes de madera y el frío del encierro eran un mundo muy distinto al aire libre y abierto de su rancho. Allí, entre barrotes y sombras, el hombre que todos temían se encontraba de repente vulnerable. La noticia de su arresto corrió como un viento fuerte por el valle. Los habitantes del pueblo murmuraban mientras caminaban por la plaza. Algunos sentían curiosidad, otros miedo, y unos pocos una extraña sensación de alivio. Nadie esperaba que alguien se acercara a él de manera directa, y mucho menos que esa persona mostrara interés verdadero en su situación. En medio de ese silencio expectante, apareció ella. Una mujer apache, conocida por su valor y determinación, decidió visitar la cárcel. Para muchos, la idea era absurda. ¿Cómo podía alguien acercarse al hombre más temido del lugar, encerrado y rodeado de guardias? Sin embargo, ella no se dejó intimidar. Sus pasos eran firmes y su mirada clara, llena de un fuego que pocos podían sostener. Su presencia provocó un pequeño revuelo entre los habitantes, algunos la admiraban en secreto, otros no entendían su valentía. Al entrar en la celda, la mujer no dudó ni un segundo. Observó al ranchero con ojos que no mostraban miedo, sino una curiosidad y determinación que lo sorprendieron. Durante años, él había sido el que imponía respeto y temor. Ahora, frente a él, alguien parecía ignorar todo eso. Por primera vez en mucho tiempo, el ranchero se sintió observado de una manera diferente, no por temor, sino con interés genuino. Los primeros segundos fueron silenciosos. La mujer y el hombre se estudiaban mutuamente. Ella no hablaba demasiado, pero cada gesto suyo parecía calculado, lleno de intención. Él, acostumbrado a controlar cada situación, no sabía cómo reaccionar. La inesperada calma y la confianza que ella mostraba eran como un espejo que reflejaba una parte de sí mismo que había olvidado. Por un momento, el ruido del mundo exterior desapareció, no había rumores, ni miedo, ni admiración. Solo existían ellos dos y ese espacio pequeño donde todo podía suceder. La mujer comenzó a hablar, pero no de manera directa sobre la situación legal del ranchero. Hablaba de cosas simples, del clima, de los animales, de recuerdos de los días pasados. Sin embargo, detrás de cada palabra había un mensaje oculto, estaba mostrando interés, y al mismo tiempo, enseñando que no todo en la vida debía vivirse con miedo. Cada frase suya era un recordatorio de que había otra forma de mirar el mundo, más allá del temor que él imponía y que todos respetaban. El ranchero escuchaba, fascinado. No era común que alguien lo mirara de esa manera, y mucho menos que se atreviera a hablarle sin temor. Su vida había estado marcada por la fuerza y la resistencia, pero frente a ella, la fuerza parecía menos importante. Lo que contaba era la capacidad de ser humano, de entender y ser entendido. Esa sensación era nueva, incómoda, pero también extrañamente reconfortante. Mientras la conversación continuaba, algunos guardias y habitantes del pueblo comenzaban a notar el cambio en la expresión del ranchero. Su postura se relajaba un poco, sus ojos perdían parte de esa dureza que siempre mostraba. La mujer apache no buscaba impresionarlo con palabras grandiosas ni gestos exagerados. Todo en ella era simple, directo, y al mismo tiempo, poderoso.
Cada movimiento y cada palabra parecían tener un propósito, mostrar que la valentía no siempre se demuestra con miedo, sino con claridad y determinación. La mujer también compartió pequeños detalles de su vida. Hablaba de su gente, de las costumbres, de cómo la vida en la naturaleza le había enseñado a enfrentar dificultades sin perder la calma. Cada historia era breve, pero cargada de significado. El ranchero, acostumbrado a resolver problemas con fuerza, se sorprendía al ver que había otras formas de afrontar la vida, con paciencia, con observación, con respeto hacia uno mismo y hacia los demás. A medida que pasaban las horas, el vínculo entre ellos crecía, aunque todavía no se expresaba en palabras explícitas. Cada gesto, cada mirada, cada silencio compartido, construía un entendimiento mutuo. Ella veía en él a un hombre más allá del miedo que imponía, él veía en ella a alguien capaz de comprenderlo, sin necesidad de juzgarlo. Esa conexión silenciosa era fuerte, más fuerte que cualquier conversación directa. El tiempo en la celda se volvió relativo. Las sombras del atardecer y la luz de las lámparas parecían marcar momentos importantes, pero no podían interrumpir la conexión que crecía entre los dos. La mujer no temía a los rumores ni a los comentarios de los curiosos que miraban desde fuera. Su interés era auténtico y estaba dispuesto a mantenerse firme. El ranchero, por su parte, comenzaba a reconocer que la presencia de alguien que lo entendía podía ser más valiosa que la reputación que había construido durante años. En la conversación surgieron recuerdos del pasado. La mujer recordaba momentos en que se habían cruzado caminos, aunque de manera breve, y que dejaron una impresión profunda en ella. Él también comenzó a reconocer ciertos recuerdos que había dejado de lado por la vida dura que llevaba. La memoria de esos instantes compartidos, aunque breves, generaba una sensación de familiaridad y confianza. Era como si, pese a la distancia y al tiempo, sus vidas hubieran estado conectadas sin que ellos lo notaran. Afuera, la comunidad seguía murmurando sobre la visita. Nadie podía comprender completamente el motivo que había llevado a la mujer apache a acercarse al hombre más temido del pueblo. Algunos pensaban que era locura, otros admiraban su coraje. Pero dentro de la celda, nada de eso importaba. Solo existían dos personas y la posibilidad de cambiar la forma en que veían el mundo y a sí mismos. El ranchero comenzó a notar pequeños cambios dentro de sí mismo. Sus pensamientos sobre miedo, fuerza y control empezaban a transformarse. La mujer no estaba intentando cambiarlo por la fuerza, simplemente estaba mostrando otra perspectiva. Esa manera de enfrentar la vida, con valentía y humanidad, parecía tocar partes de él que había mantenido ocultas durante años. Al final del día, cuando el sol se ocultaba completamente y la luz del atardecer dejaba paso a la oscuridad de la noche, la mujer decidió despedirse. Lo hizo con un gesto sencillo, sin dramatismos, pero lleno de significado. El ranchero se quedó pensando en cada palabra, cada mirada y cada silencio compartido. Por primera vez en mucho tiempo, sentía algo diferente, una mezcla de curiosidad, respeto y algo que aún no podía nombrar, pero que sabía que cambiaría su vida. La visita de la mujer apache no resolvía los problemas legales ni las tensiones que rodeaban al ranchero. Sin embargo, dejaba algo más profundo, una semilla de cambio, una posibilidad de ver más allá del miedo y la reputación. Esa semilla crecería con el tiempo, y cuando llegara el momento, podría transformar no solo la relación entre ellos, sino también la manera en que el ranchero se veía a sí mismo y a los demás. El primer día terminó con un silencio lleno de promesas. Nadie fuera de la celda podía comprender completamente lo que había sucedido, pero para ellos, algo había cambiado para siempre. La mujer apache había mostrado que el valor verdadero no siempre se medía con fuerza, y el ranchero había empezado a descubrir que incluso alguien temido podía aprender a ver la vida con otros ojos. El día siguiente, el ranchero despertó en su pequeña celda con una sensación diferente. La noche anterior había sido extraña y confusa, la visita de la mujer apache seguía viva en su mente, como un eco que no podía ignorar. Sus pensamientos, antes llenos únicamente de estrategias y defensa,
ahora incluían una curiosidad que no sabía cómo manejar. La memoria de su mirada firme y su voz calmada le hacía sentir algo que no sentía desde hacía años, interés genuino por alguien más allá del temor que inspiraba. Mientras el sol comenzaba a iluminar los barrotes de la celda, el hombre recordó los detalles de la conversación, las historias de la mujer sobre su gente, sus costumbres y cómo enfrentaba la vida con paciencia y valentía. Cada palabra parecía sencilla, pero había un peso invisible en ellas, una verdad que lo hacía pensar en su propia existencia. Su vida había estado marcada por la fuerza, pero quizá había otra forma de vivir que él nunca había considerado. Los guardias, acostumbrados a su temperamento, notaron un cambio sutil en su comportamiento. No era evidente para cualquiera, pero ellos percibían que algo estaba diferente. El ranchero estaba más tranquilo, menos rígido, aunque seguía siendo el mismo hombre fuerte y temido de siempre. Sin embargo, dentro de él, algo empezaba a moverse. Una parte de su corazón, que había estado cerrada por años de soledad y miedo, comenzaba a despertar. Ese día, la mujer Apache volvió a visitarlo. Esta vez, no hubo formalidades ni gestos de respeto obligados. Caminó hacia la celda con la misma firmeza que la primera vez, y al cruzar la mirada con él, se percibió un entendimiento silencioso. No necesitaban explicarse, ambos sabían que algo había cambiado desde la última visita. Sin decir una palabra, ella se sentó cerca de los barrotes y esperó. El ranchero, sorprendido por su calma, decidió hablar primero. Su voz, profunda y pausada, llenó el espacio de la celda. Habló de la soledad que sentía, de las responsabilidades de su rancho, y de cómo el miedo a perder su libertad lo había hecho endurecerse con los demás. La mujer escuchaba atentamente, sin interrumpirlo, con los ojos llenos de comprensión. Cada frase que él decía parecía encontrar un eco en ella, y su manera de escuchar mostraba que no solo lo oía, sino que también lo entendía. La mujer respondió contando historias de su vida en la naturaleza, de cómo había aprendido a superar dificultades con paciencia y observación, sin necesidad de recurrir a la fuerza. Habló de su gente, de la importancia de la familia y la comunidad, y de cómo el respeto y la valentía no siempre se medían por el miedo que uno podía generar, sino por la forma en que enfrentaba los desafíos sin perder la calma. Sus palabras eran simples, pero llenas de significado, y cada frase hacía que el ranchero reconsiderara lo que creía importante. A medida que la conversación avanzaba, ambos comenzaron a recordar pequeños momentos del pasado en los que sus caminos se habían cruzado. Eran recuerdos breves, casi insignificantes, pero que ahora tomaban un nuevo valor. Un gesto compartido, una mirada intercambiada, un día en que ambos habían observado el amanecer desde lejos sin decir nada. Esos recuerdos creaban un puente invisible entre ellos, un vínculo que parecía más fuerte con cada palabra y cada silencio compartido. La tensión dentro de la celda se mezclaba con un sentimiento de curiosidad y respeto. El ranchero, acostumbrado a imponer miedo, se sorprendía al sentir algo que nunca había experimentado con otra persona, la sensación de ser comprendido. La mujer Apache, por su parte, veía en él a un hombre más allá de su reputación, capaz de aprender y cambiar, si alguien le mostraba el camino correcto. Esa conexión silenciosa creaba un espacio seguro para ambos, un lugar donde podían ser ellos mismos sin máscaras ni temor. El tiempo parecía detenerse mientras hablaban. Afuera, la comunidad seguía sus actividades, ignorando lo que ocurría dentro de la celda. Pero para ellos, cada minuto contaba. La mujer comenzó a plantear preguntas sencillas pero profundas, sobre sus sueños, sus miedos, y sobre lo que realmente deseaba para su vida más allá de la fuerza y el control. El ranchero no estaba acostumbrado a reflexionar sobre esas cosas, toda su vida había girado alrededor de la supervivencia y la reputación. Ahora, por primera vez, se veía obligado a mirar hacia adentro y confrontar sentimientos que había ignorado. Entre palabras y silencios, surgió un momento inesperado, la mujer se inclinó ligeramente hacia él, y con voz suave pero firme, expresó algo que lo tomó por sorpresa. No era un reproche,
ni una crítica, sino una declaración simple que mostraba su interés genuino y su valentía. Estaba dispuesta a acercarse a él, a entenderlo y a permanecer a su lado, incluso en medio de los rumores y el temor que lo rodeaban. Esa actitud, tan directa y sincera, comenzó a romper las barreras que el ranchero había construido durante años. Él no sabía cómo reaccionar. Su orgullo y su reputación le decían que debía mantenerse distante, que no podía mostrar vulnerabilidad. Pero una parte de él, pequeña pero insistente, quería confiar en ella, abrirse y permitir que alguien más viera su verdadero yo. Esa lucha interna era intensa. El hombre que todos temían estaba enfrentando su primer desafío emocional real, y no sabía si estaba preparado para aceptarlo. Mientras continuaban conversando, la mujer Apache comenzó a tocar temas más profundos sobre la vida, la libertad y el valor. Habló de cómo enfrentar el miedo no siempre significaba luchar, sino también aprender a aceptar y comprender. Cada palabra suya parecía calar en el corazón del ranchero, suavizando su dureza y haciendo que reflexionara sobre lo que realmente significaba ser fuerte. La fuerza, entendió lentamente, no solo residía en el control de los demás, sino en la capacidad de reconocer emociones y enfrentar la verdad sin temor. Con el paso de las horas, el vínculo entre ellos se hacía más evidente. No necesitaban gestos exagerados ni palabras grandilocuentes. Cada mirada, cada sonrisa contenida, y cada silencio compartido creaban un lenguaje propio, un código que solo ellos entendían. Afuera, los rumores continuaban, pero dentro de la celda, esos ecos no tenían importancia. Lo único relevante era la conexión que surgía entre la mujer y el ranchero, una conexión que prometía cambiar la forma en que ambos veían el mundo. La mujer también mostró su fortaleza de manera sutil. No buscaba imponerse ni demostrar valor de manera exagerada, pero su confianza y determinación eran evidentes en cada acción. Eso hizo que el ranchero la mirara de manera diferente, ya no la veía como alguien más, sino como una persona que podía desafiarlo y enseñarle algo importante al mismo tiempo. Por primera vez, él sentía que podía confiar en alguien sin sentir que estaba perdiendo control o poder. Al caer la tarde, la mujer decidió levantarse para irse. Su despedida fue sencilla, sin dramatismos, pero llena de significado. El ranchero se quedó mirando cómo salía, sintiendo una mezcla de emociones, admiración, curiosidad y algo más profundo que aún no podía nombrar. Aquella visita había dejado una impresión duradera, y él sabía que no sería la última vez que hablarían. Algo había comenzado entre ellos, un vínculo que iba más allá del miedo y la reputación, un vínculo que podría cambiar sus vidas si ambos se permitían explorarlo. Mientras la puerta de la celda se cerraba, el ranchero se quedó pensando en todo lo ocurrido. La visita de la mujer Apache no resolvía sus problemas legales ni cambiaba su situación inmediata, pero sí había plantado una semilla, la posibilidad de ver la vida de otra manera. Esa semilla, pequeña pero persistente, comenzaba a crecer dentro de él, recordándole que había algo más que fuerza y miedo en el mundo, comprensión, respeto y la capacidad de conectarse con otra persona de manera genuina. Esa noche, mientras el ranchero miraba el cielo desde la celda, recordó cada palabra de la mujer, cada gesto y cada silencio compartido. Comprendió que algo importante había comenzado, algo que no podía ignorar ni controlar con la fuerza que siempre había usado. Era un sentimiento nuevo, desafiante y poderoso a la vez, el principio de una conexión que cambiaría su vida, si se permitía aceptarla. El tercer día, el ranchero esperaba la visita de la mujer Apache con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. No estaba acostumbrado a sentir ansiedad por ver a alguien, su vida había estado marcada por el control y la fuerza, y nunca había imaginado que una persona pudiera tener tanto efecto sobre él. Sin embargo, desde la primera visita, su mente no dejaba de recordar cada palabra, cada gesto y cada silencio compartido con ella. Había algo en su manera de mirar y hablar que lo hacía sentirse comprendido, como si por fin alguien pudiera ver más allá de su fama y de su temperamento temido. Cuando la mujer apareció, su presencia iluminó la celda de una manera silenciosa pero poderosa.
Caminó con calma, con pasos firmes que no dudaban ante la mirada de los guardias ni ante los rumores del pueblo. Se detuvo frente al ranchero, lo miró directo a los ojos y sonrió de manera sencilla. Esa sonrisa no tenía intención de seducir ni de impresionar, era una expresión de sinceridad y determinación que lo hizo sentir extraño y vulnerable al mismo tiempo. El ranchero intentó mantener la compostura, pero sus pensamientos estaban revueltos. Se dio cuenta de que esperaba con ansias escuchar lo que ella tenía que decir. La mujer, con voz suave y firme, comenzó a hablar de cosas simples al principio, del clima, de los animales y de los días que pasaban en el rancho. Pero, a medida que avanzaba la conversación, dejó claro que había venido con un propósito más profundo. Sin rodeos, la mujer expresó lo que había pensado durante los días anteriores. No había temor en su voz, solo una valentía silenciosa que lo sorprendió. Dijo que su vida había cambiado desde que la conoció y que había algo en el que despertaba sentimientos que no podía ignorar. El ranchero la escuchaba con el corazón latiendo más rápido de lo habitual, sintiendo una mezcla de admiración, respeto y una extraña vulnerabilidad que no estaba acostumbrado a experimentar. Finalmente, llegó el momento que cambiaría todo. La mujer se acercó un poco más y, con una mirada firme y llena de emoción, pronunció las palabras que nadie esperaba: «Cásate conmigo». La celda pareció quedar en silencio, incluso el aire parecía contenerse mientras el ranchero procesaba lo que acababa de escuchar. La declaración era directa, valiente y sincera. No había dramatismo ni imposición, solo una súplica genuina que reflejaba su deseo de unir sus vidas, más allá del miedo y de la reputación que lo rodeaba. El ranchero quedó atónito. Nunca había imaginado que alguien se acercara a él de esa manera, y mucho menos que alguien viera en él a un hombre más allá de su fama temida. Su primer impulso fue reaccionar con orgullo, recordando su reputación de hombre fuerte y temido. Pero al mirar a la mujer, vio algo que nunca antes había visto en nadie, una combinación de valentía, comprensión y afecto genuino. Por primera vez, se sintió pequeño frente a alguien, no por miedo, sino por la fuerza de la sinceridad. Durante varios segundos, no dijo nada. Solo la miraba, tratando de entender cómo alguien podía ser tan valiente y directa. La mujer no parecía esperar una respuesta inmediata. Su paciencia y calma lo obligaban a mirar dentro de sí mismo, a enfrentar sus propios sentimientos y miedos. Él estaba acostumbrado a tomar decisiones rápidas, a controlar cada situación, pero esta vez, la decisión no podía tomarse con fuerza ni estrategia, requería algo mucho más difícil: vulnerabilidad y confianza. Mientras permanecían en silencio, recuerdos del pasado surgieron en la mente del ranchero. Pensó en los días solitarios en el rancho, en los conflictos que había enfrentado solo, en la dureza que había cultivado para sobrevivir. Se dio cuenta de que, a pesar de su fuerza, había perdido momentos de conexión y afecto que la mujer estaba ofreciendo sin condiciones. Esa comprensión lo conmovió, aunque no estaba acostumbrado a admitirlo. Finalmente, comenzó a hablar, aunque con voz baja y medida. Reconoció que la propuesta era inesperada, pero también que había sentido una conexión con ella desde el primer encuentro. Admitió que la admiraba por su valentía y por la manera en que podía mirar más allá de la fama y el miedo que él había cultivado durante años. La mujer lo escuchaba con atención, sin interrumpirlo, dejando que sus palabras fluyeran y permitieran que el ranchero se expresara plenamente. A medida que conversaban, surgió un diálogo más profundo sobre la vida y las decisiones que ambos habían tomado. La mujer explicó que su propuesta no era solo un acto de amor, sino también un deseo de formar una unión basada en respeto y apoyo mutuo. No se trataba de cambiar al otro, sino de caminar juntos, enfrentando los desafíos y celebrando los momentos de alegría. El ranchero, sorprendido por la claridad y la profundidad de sus palabras, comenzó a ver la posibilidad de un futuro diferente, uno en el que la fuerza no era la única herramienta para sobrevivir y prosperar. La conversación continuó durante horas. Hablaron de miedos, de sueños, de recuerdos y de esperanzas.
La mujer compartió historias de su gente, de cómo enfrentaban dificultades sin recurrir al miedo, y cómo la unidad y el respeto mutuo eran más poderosos que cualquier reputación temida. El ranchero escuchaba atentamente, comprendiendo poco a poco que había aprendido a valorar cosas que antes había ignorado, la paciencia, la empatía y la capacidad de confiar en alguien más. El vínculo entre ellos se fortalecía con cada palabra. La mujer apache no buscaba imponer su voluntad, simplemente mostraba una verdad que él no podía ignorar. La propuesta de matrimonio no era un acto de desafío, sino de claridad, un deseo de unir sus vidas y enfrentar juntos los desafíos de un mundo que a menudo era cruel y temeroso. El ranchero, por su parte, comenzó a comprender que aceptar esa unión no significaba perder control, sino ganar algo mucho más valioso: compañía, comprensión y amor genuino. A lo largo de la tarde, el ranchero pasó por un torbellino de emociones. Orgullo, miedo, sorpresa y curiosidad se mezclaban dentro de él. La mujer, con su calma y su paciencia, permitió que él procesara cada sentimiento a su ritmo. No había presión, solo un espacio seguro donde podía explorar lo que sentía y decidir por sí mismo. Esa forma de actuar era nueva para él y, aunque desafiante, también era liberadora. Mientras el sol comenzaba a esconderse, dejando un cielo teñido de naranja y rosa, la mujer se levantó para despedirse, pero no antes de recordar al ranchero que su propuesta era sincera y que esperaba que él tomara la decisión con el corazón abierto. Sus palabras fueron simples, pero llenas de significado, recordándole que el verdadero valor no estaba en la fuerza física ni en la reputación, sino en la capacidad de enfrentar los sentimientos y aceptar el cambio. El ranchero se quedó solo en la celda, contemplando la luz del atardecer que se filtraba por los barrotes. Por primera vez, no estaba pensando en estrategias ni en cómo enfrentar problemas externos. Su mente estaba ocupada en entender sus propios sentimientos, en reflexionar sobre la propuesta de la mujer y en considerar un futuro que nunca había imaginado. El miedo que siempre lo había acompañado comenzaba a transformarse en algo diferente: esperanza y posibilidad. Esa noche, antes de dormir, recordó cada gesto de la mujer, cada palabra y cada silencio compartido. Comprendió que algo había comenzado entre ellos, algo que no podía ignorar ni controlar con fuerza ni orgullo. La propuesta de matrimonio era más que una súplica, era una oportunidad para construir algo nuevo, basado en respeto, valentía y amor genuino. Por primera vez en años, el ranchero sintió que podía confiar en alguien sin temor ni reservas. Mientras el reloj avanzaba y la noche cubría la celda, el hombre que todos temían comenzó a imaginar un futuro distinto. Uno en el que no estaría solo, donde podría aprender a compartir su vida y sus emociones con alguien que realmente lo comprendía. La propuesta de la mujer apache no era un desafío ni una amenaza, era una puerta abierta hacia un mundo donde la fuerza y la comprensión podían coexistir. El día terminó con el ranchero observando las estrellas desde la pequeña ventana de su celda, pensando en la mujer que había cambiado su perspectiva en solo 3 días. Sentía una mezcla de temor y emoción, pero también una certeza creciente: la conexión que había iniciado con ella era real y poderosa. Por primera vez, el hombre que todos temían comenzó a aceptar que la vida podía ofrecer algo más que respeto y miedo, podía ofrecer amor, comprensión y un futuro compartido lleno de posibilidades. La parte 3 muestra claramente la súplica de matrimonio. El conflicto interno del rancho. Los días siguientes fueron un tiempo de reflexión y cambios para el ranchero. La propuesta de matrimonio de la mujer apache seguía resonando en su mente como un eco que no podía ignorar. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba su mirada firme y sincera, su voz tranquila y segura, y cómo había logrado tocar partes de él que llevaba años escondidas. Antes, su mundo estaba definido por fuerza, control y miedo. Ahora, empezaba a percibir que existía algo más valioso: la posibilidad de compartir su vida con alguien que realmente lo comprendía. El ranchero pasó la mañana pensando en lo que significaba aceptar la propuesta. Su orgullo le decía que debía mantenerse firme, que no podía mostrarse vulnerable.
Pero una parte de él, más profunda y silenciosa, le susurraba que había algo en la mujer que no podía ignorar. Esa voz interna le recordaba que la fuerza no era solo el control de otros, sino también la capacidad de abrirse y confiar. Por primera vez, se dio cuenta de que su reputación no definía quién era realmente, sus decisiones y sentimientos internos eran los que verdaderamente importaban. Cuando la mujer Apache llegó a la celda, lo hizo con la misma calma y determinación que los días anteriores. Su presencia parecía llenar el espacio con una energía tranquila, y el ranchero, aunque intentaba mantener la compostura, sentía una mezcla de nerviosismo y emoción. No había necesidad de palabras al principio, su simple mirada bastaba para comunicar lo que ambos sentían. Había un entendimiento silencioso, una conexión que no necesitaba explicaciones, pero que crecía más fuerte con cada encuentro. Ese día, comenzaron a hablar más sobre sus vidas pasadas y sus sueños para el futuro. La mujer compartió historias de su infancia, de cómo había aprendido a enfrentar dificultades sin perder la calma, y cómo su gente valoraba la unión, el respeto y la comprensión por encima del miedo y la fuerza. Cada relato era simple, pero contenía lecciones profundas que hacían que el ranchero reconsiderara sus propias experiencias y decisiones. Él escuchaba con atención, sorprendiéndose de cómo unas palabras tan sencillas podían tener un efecto tan grande en su manera de pensar. A medida que pasaban las horas, el ranchero comenzó a abrirse más. Habló de su vida en el rancho, de los desafíos que enfrentaba y de los momentos en que se había sentido solo a pesar de su reputación de hombre fuerte. Admitió que, aunque imponía respeto y temor, había aspectos de su vida que deseaba cambiar. La mujer escuchaba sin juzgar, con paciencia y comprensión, y eso hacía que él se sintiera más seguro para expresarse. Por primera vez, no tenía que ser fuerte para los demás, podía simplemente ser él mismo. La conversación derivó hacia el futuro. La mujer le preguntó cómo imaginaba su vida si aceptaba su propuesta y comenzaban un camino juntos. El ranchero pensó en la idea con cuidado. Nunca había considerado compartir su vida de esa manera, pero la visión era atractiva, una vida donde podía aprender a confiar, a amar y a ser amado. La posibilidad de un futuro compartido lo llenaba de una emoción desconocida, y aunque todavía sentía miedo, ese miedo era diferente, no era temor a perder poder, sino la incertidumbre de abrir su corazón. Con cada visita, la relación entre ellos se fortalecía. El ranchero comenzó a notar cambios en sí mismo, su manera de pensar, sus emociones y su perspectiva de la vida empezaban a transformarse lentamente. Ya no veía la fuerza y el control como los únicos caminos para sobrevivir, comenzaba a comprender que la paciencia, la empatía y la comprensión podían ser igual de poderosos. La mujer, con su actitud constante y sincera, le mostraba que era posible ser valiente y sensible al mismo tiempo. La comunidad del pueblo empezaba a notar cambios en el ranchero también. Aunque seguía siendo el mismo hombre fuerte y temido, aquellos que lo observaban de cerca percibían una transformación sutil, su expresión se suavizaba, sus gestos eran menos rígidos, y había momentos en que parecía pensativo, como si reflexionara sobre cosas más profundas que el simple control de su entorno. La mujer Apache no solo lo estaba afectando a él, sino que también estaba cambiando la percepción que los demás tenían sobre él, mostrando que incluso un hombre temido podía ser humano y capaz de afecto. Durante esos días, la mujer también comenzó a mostrar pequeños actos de cuidado hacia el ranchero. No eran gestos dramáticos ni exagerados, simplemente se aseguraba de que tuviera lo necesario, de que no se sintiera solo y de que comprendiera que podía confiar en ella. Esos actos simples, combinados con sus palabras y su presencia constante, fueron transformando el corazón del ranchero. Él comenzaba a sentir algo que nunca antes había experimentado, la seguridad de que alguien lo aceptaba tal como era, sin condiciones ni temor. El ranchero empezó a reflexionar sobre su pasado con más claridad. Pensó en las decisiones que había tomado, en los momentos en que había usado la fuerza para imponerse, y en las oportunidades que había perdido por miedo o orgullo.
comprendió que la vida podía ofrecer algo más que respeto y temor, podía ofrecer afecto, comprensión y un vínculo profundo con otra persona. Esa realización fue poderosa y, aunque al principio lo desconcertaba, también lo llenaba de esperanza. La mujer, por su parte, continuaba mostrando paciencia y comprensión. Sabía que el ranchero necesitaba tiempo para procesar todo lo que sentía y pensaba. No lo presionaba ni buscaba acelerar su decisión, simplemente estaba allí, constante y confiable, demostrando que la valentía también podía expresarse a través de la paciencia y la fidelidad. Esa actitud era diferente a todo lo que él había experimentado antes y lo hacía cuestionar sus propias ideas sobre el poder y la fuerza. Con el paso de los días, surgieron momentos de intimidad emocional que fortalecieron aún más su vínculo. Hablaban de sus miedos más profundos, de la soledad que habían sentido y de los sueños que habían dejado de lado. Cada conversación les permitía conocerse más allá de las apariencias y la reputación, descubriendo un terreno común lleno de respeto y afecto. El ranchero aprendía a expresar emociones que había mantenido escondidas durante años, mientras que la mujer lo guiaba con suavidad para enfrentar esas emociones sin temor. Un día, mientras la luz del atardecer iluminaba la celda, la mujer se acercó y tomó la mano del ranchero con delicadeza. Él la miró sorprendido, pero no retiró la mano. Ese contacto, sencillo y breve, fue suficiente para que ambos comprendieran que su relación había cambiado para siempre. No necesitaban palabras, el gesto decía todo: confianza, apoyo y la promesa de estar juntos a pesar de las dificultades. Esa noche, el ranchero se quedó despierto recordando cada encuentro. Se dio cuenta de que la mujer había transformado su visión del mundo y de sí mismo. Antes, la vida se centraba en la fuerza, la supervivencia y el control. Ahora, veía la importancia del afecto, la comprensión y la conexión humana. La posibilidad de un futuro con ella le llenaba de una emoción que nunca había experimentado y que, aunque le causaba miedo, también le daba esperanza y fuerza. Mientras las semanas pasaban, el vínculo se fortalecía aún más. La mujer apache y el ranchero desarrollaron una rutina silenciosa de visitas, conversaciones y pequeños actos de cuidado. Cada encuentro reforzaba la confianza mutua y consolidaba la decisión del ranchero de considerar seriamente la propuesta de matrimonio. Aprendía poco a poco que ser fuerte no significaba enfrentarse solo a la vida, sino también aprender a compartir y apoyarse en alguien más. Finalmente, el ranchero comenzó a sentir que estaba listo para tomar una decisión. Ya no era solo una cuestión de orgullo o reputación, se trataba de algo mucho más profundo: su propio corazón y la oportunidad de construir una vida basada en respeto, amor y comprensión. La transformación que había comenzado con la primera visita de la mujer ahora era evidente: él estaba aprendiendo a confiar, a abrirse y a valorar lo que realmente importaba. La mujer, consciente de los cambios, no forzó nada. Su presencia constante, su paciencia y su valentía habían hecho el trabajo. El ranchero estaba listo para enfrentar sus sentimientos y tomar la decisión que definiría su futuro. La relación entre ellos ya no dependía solo de palabras, sino de actos, miradas y gestos que habían construido un vínculo sólido y profundo. A través de esta transformación, ambos aprendieron una lección valiosa: que el valor verdadero no reside únicamente en la fuerza ni en la reputación, sino en la capacidad de abrirse, confiar y formar conexiones genuinas con quienes realmente importan. La mujer había mostrado que la valentía podía expresarse con paciencia y cuidado, mientras que el ranchero había aprendido que la fortaleza también puede encontrarse en la vulnerabilidad y el afecto. La parte 4 termina con el ranchero contemplando su futuro, ya no como un hombre temido por todos, sino como alguien capaz de amar, confiar y ser comprendido. La propuesta de matrimonio de la mujer apache dejó de ser una súplica para convertirse en una oportunidad de transformación, una puerta hacia un camino compartido lleno de posibilidades y crecimiento emocional. Los días se convirtieron en semanas, y cada encuentro entre el ranchero y la mujer apache fortalecía aún más el vínculo que habían construido. La propuesta de matrimonio, que al principio había sido una súplica cargada de valentía, comenzó a transformarse en una certeza compartida. El ranchero,
Quien antes vivía rodeado de miedo y respeto impuesto, ahora experimentaba algo que nunca había sentido, confianza y alegría al pensar en el futuro junto a alguien que lo comprendía sin condiciones. Ese día, la mujer llegó temprano a la celda. Su presencia era firme y tranquila, como siempre, pero esta vez traía consigo un aire de celebración. No era una sorpresa grande ni un gesto exagerado, solo una sensación de que algo importante estaba por suceder. El ranchero, al verla, sintió una mezcla de emoción y calma. Sabía que ese momento sería decisivo, el instante en que finalmente decidiría dar un paso hacia una vida nueva. Comenzaron a hablar como lo hacían todos los días, compartiendo historias, recuerdos y sueños. Pero algo había cambiado, el ranchero ya no se sentía temeroso ni indeciso. Su corazón había cambiado, y con él, su manera de ver la vida. Recordó todo lo que la mujer había hecho por él, cada gesto de paciencia, cada palabra de comprensión, cada acto de valor silencioso que había logrado abrir su corazón. Era imposible ignorarlo. Finalmente, en un momento de silencio, el ranchero se acercó a los barrotes y miró a la mujer a los ojos. Su voz, firme pero cargada de emoción, rompió el silencio de la celda, reconoció que había comprendido el valor de su propuesta y que deseaba aceptar. No había dudas, ni miedos ni dudas sobre su decisión, había aprendido que abrirse a alguien podía ser más poderoso que la fuerza o el miedo. Su respuesta no fue solo un sí, fue una promesa de compromiso, de confianza y de amor genuino. La mujer apache sonrió con suavidad, llena de alegría y tranquilidad. No necesitaba palabras adicionales, la decisión del ranchero hablaba por sí misma. Por primera vez, ambos se sintieron completamente conectados, como si hubieran encontrado en el otro lo que les había faltado durante años. Esa conexión no dependía de la fuerza ni del miedo, sino del respeto, la comprensión y la valentía compartida. Después de la aceptación, comenzaron a planear cómo sería su vida juntos. No era un proceso fácil, había obstáculos y retos que superar, como la desconfianza de algunos vecinos o los conflictos pasados del ranchero. Sin embargo, ambos estaban decididos a enfrentarlos juntos. La mujer apache mostró que la fuerza no siempre se demostraba con confrontación, sino con claridad, paciencia y determinación. El ranchero, por su parte, comprendió que la verdadera valentía consistía en cambiar y aceptar el afecto de alguien más. Los preparativos para la unión comenzaron con entusiasmo. La comunidad, que al principio miraba con asombro y curiosidad, empezó a entender la importancia de la relación. Los vecinos que antes temían al ranchero comenzaron a notar cambios sutiles en su comportamiento, era más atento, más humano, y demostraba una capacidad de afecto que nunca antes había mostrado. La mujer apache también ganaba respeto, su valentía y firmeza habían logrado transformar a un hombre temido en alguien capaz de amar y confiar. La boda se organizó de manera sencilla, pero con un significado profundo. No había lujos ni extravagancias, solo la presencia de quienes realmente importaban y un espacio para que la fuerza de la conexión entre ambos se manifestara. Cada detalle reflejaba la unión de dos mundos, la vida del ranchero, marcada por la fuerza y la supervivencia, y la vida de la mujer apache, guiada por la valentía, la paciencia y el respeto mutuo. El día de la boda, el ranchero se sintió nervioso, pero no por miedo o inseguridad. Esta vez, la emoción provenía de la certeza de que estaba tomando la decisión correcta. Mientras caminaba hacia la mujer, recordó todo lo que había aprendido en las semanas anteriores, que la fuerza verdadera reside en abrir el corazón, que la paciencia y la comprensión pueden ser más poderosas que la fuerza bruta, y que amar genuinamente implica confianza y respeto. Cuando se encontraron frente a frente, intercambiaron miradas llenas de significado. No eran solo palabras lo que se compartía, sino todo lo que habían vivido, los silencios, las conversaciones, las pruebas y los momentos de reflexión. Sus manos se entrelazaron, y ambos sintieron que esa unión no era solo un compromiso legal o social, sino un pacto de corazones y vidas entrelazadas. Durante la ceremonia, la comunidad pudo ver la transformación completa del ranchero.
Ya no era el hombre temido que imponía respeto con miedo, era alguien capaz de mostrar emociones, afecto y compromiso. La mujer Apache, con su calma y valentía, había logrado que el hombre que todos conocían cambiara de manera profunda, demostrando que la verdadera fuerza se encuentra en el corazón. Tras la ceremonia, comenzaron su vida juntos en el rancho. No todo fue fácil al principio, habían desafíos por resolver, decisiones que tomar y conflictos que enfrentar. Sin embargo, ambos estaban preparados. El ranchero aprendió a comunicarse con afecto y respeto, mientras que la mujer continuaba enseñándole que la paciencia y la comprensión podían guiar las decisiones más importantes. Juntos, encontraron un equilibrio entre fuerza y ternura, valentía y cuidado. Con el tiempo, su relación se fortaleció aún más. Aprendieron a apoyarse mutuamente, a enfrentar dificultades como un equipo y a disfrutar de los pequeños momentos de la vida diaria. Cada día era una oportunidad para crecer juntos y reafirmar su compromiso. La comunidad, que al principio los observaba con escepticismo, comenzó a respetarlos y a admirar la manera en que habían construido un vínculo sólido y genuino. El ranchero, que alguna vez fue solo un hombre temido, se convirtió en un líder respetado, no por miedo, sino por su ejemplo de transformación. Su capacidad de amar, confiar y comprender a otros inspiraba a quienes lo rodeaban. La mujer Apache, por su parte, se convirtió en un símbolo de valentía y sabiduría, su fuerza no era física, sino emocional, y su influencia había cambiado la vida del hombre que todos conocían como temido y formidable. La historia terminó con un mensaje claro y poderoso, que la valentía verdadera no se encuentra solo en la fuerza, sino en la capacidad de abrir el corazón y confiar. Que el respeto y el afecto mutuo pueden transformar incluso a los más duros y temidos. Y que, cuando dos personas deciden caminar juntas con amor, paciencia y comprensión, pueden superar cualquier obstáculo y crear un futuro lleno de esperanza. La unión entre la mujer Apache y el ranchero encarcelado que todos temían no solo cambió sus vidas, sino también la percepción de la comunidad sobre lo que significa la fuerza, la valentía y el amor verdadero. La historia de ambos se convirtió en ejemplo de que, incluso en circunstancias difíciles y llenas de miedo, es posible encontrar la humanidad, el afecto y la oportunidad de un cambio profundo. Desde aquel día, cada vez que alguien recordaba la historia del ranchero y la mujer Apache, no solo pensaba en la fama o el temor que lo rodeaba, sino también en la transformación que el amor y la comprensión podían generar. La vida del ranchero ya no se medía por su fuerza ni por el miedo que inspiraba, sino por la capacidad de amar, respetar y confiar en los demás. Su historia se convirtió en un ejemplo para futuras generaciones, mostrando que, sin importar el pasado, las decisiones que tomamos en el presente pueden cambiar nuestro destino. La mujer Apache y el ranchero demostraron que la unión de dos corazones valientes y sinceros puede transformar no solo sus vidas, sino también el mundo que los rodea. Y así, en un rancho donde antes reinaba el miedo, ahora se respiraba respeto, amor y esperanza. La mujer Apache y el hombre que todos temían caminaron juntos por la vida, enfrentando desafíos con paciencia y valentía, y construyendo un futuro lleno de comprensión y afecto genuino. Su historia, simple en apariencia pero profunda en significado, permaneció en la memoria de todos como un testimonio del poder del amor y la transformación verdadera.